En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Muy buenos días para todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar Hablando con Expertos, en el que vamos a tratar un tema súper interesante, que es el poder del ecosistema de apoyo a la filantropía. La filantropía no ocurre por sí sola o en el vacío. Hay un ecosistema que lo apoya, ¿cierto? Que florece y logra un impacto colectivo sostenido, y esta, digamos, la filantropía necesita un ecosistema sólido que en efecto la respalde. ¿Por qué es importante entonces estos temas para nosotros como organizaciones sociales? Por que muchos ya sabemos, el ecosistema a través de la movilización de recursos está cambiando por la salida de cooperación o de entidades como USAID, que todos ya conocemos. Entonces, entender que la filantropía también es una fuente importante para movilizar recursos hace parte, digamos, del día a día de nuestras organizaciones, y por eso estos temas son súper prioritarios e importantes para nosotros. En este webinar, pues queremos mostrar, y como el título lo dice, hacer visible aquello que muchas veces permanece en la sombra, el ecosistema de apoyo a la filantropía. Nos acompañan por eso hoy voces de gran experiencia desde distintos ámbitos para reflexionar sobre esa importancia y esa necesidad. Y reitero, para que las organizaciones hoy podamos entender desde los expertos qué es esa filantropía, cuál es ese ecosistema que lo apoya, y por qué no pensar en, digamos, como estamos pensando en Colombia y la APC de hecho está pensando, y es generar políticas públicas de filantropía que le permitan a las organizaciones acceder a nuevas fuentes de recursos. Entonces, hoy quiero presentarles y voy a arrancar con una persona muy, muy importante y muy experta en este tema, que es Aura Lucía Lloreda, la directora ejecutiva de la AFE, quien nos va a estar acompañando el día de hoy y compartiendo su experiencia y sus conocimientos. Estará también y está con nosotros Emilia Paz González, investigadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de Chile, con una gran trayectoria académica en temas de Desarrollo y Sociedad Civil y Filantropía. Nos acompaña también Joao Vergueiro, director ejecutivo de Giving Tuesday en Brasil,
con una experiencia amplia en participación cívica y cultura de donación. También director del Giving Tuesday Hub para América Latina y el Caribe. Bienvenidos a los tres que nos van a compartir esa gran experiencia que tienen. Pero también quiero entonces presentar a nuestra comoderadora, Beatriz Martínez Benítez, coordinadora regional para América Latina y el Caribe en WINS, donde promueven el fortalecimiento del ecosistema filantrópico, facilitando el intercambio de conocimiento y alianzas en colaboración entre sus miembros. Bienvenidos a los cuatro, de verdad, muy contentos desde Macaya tenerlos acá. Como organizaciones estamos ávidos de conocimiento y de escucharlos, entonces voy a ceder la palabra a Beatriz para que iniciemos entonces este webinar de filantropía. Beatriz. Muchas gracias, Jonathan. Buen día a todos y a todas. En agradecer a Macaya y a los panelistas por estar acá. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta conversación tan necesaria. Como ya platicó Jonathan, bueno, voy a tener el privilegio de guiar esta conversación. Antes me gustaría compartirles brevemente que desde Wings, una red global dedicada a fortalecer el ecosistema de apoyo a la filantropía, trabajamos con distintas redes, organizaciones, centros de investigación y plataformas de datos y otros actores clave que no solo movilizan recursos, sino que también crean las condiciones necesarias para que la filantropía se fortalezca y tenga un impacto real y sostenible. Hoy más que nunca necesitamos entender que detrás de cada programa exitoso que puede haber, cada fondo bien dirigido, cada proyecto, etcétera, pues existe una infraestructura, como ya decía Jonathan, detrás que a veces parece invisible, pero que en realidad hace posible que todo esto suceda. Y eso es un ecosistema de apoyo que brinda distintas herramientas, datos, conexiones y aprendizajes para que la filantropía como en general prospere. Y es precisamente eso lo que buscamos impulsar desde Wings. En mi rol, impulsar ese ecosistema para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y pues sabemos que es una región que en este momento el ecosistema está enfrentando distintos desafíos pues importantes, coyunturales, pero también podemos ver o conocer que hay distintos avances que se están realizando también y que pueden ser inspiradores, ¿no? Hay colaboraciones estratégicas, hay un creciente interés por seguir invirtiendo en este ecosistema, en las capacidades y no solamente en algunos proyectos. Y como moderadora, pues me gustaría ya entrar a esta conversación, escuchar de primera mano de estos tres panelistas que nos acompañan, qué es lo que están haciendo, qué necesitamos mejorar y cómo podemos sumar a más voces y recursos para fortalecer este ecosistema en particular. Y para ello me gustaría hacerles una pregunta a las panelistas. ¿Qué es lo que hace posible el ecosistema de apoyo a la filantropía y por qué consideran que deberíamos invertir en fortalecerlo? Nos pueden compartir desde sus distintas organizaciones, desde su expertise, también desde sus países, para abrir esta conversación. Y si les parece bien, bueno, vamos a estar guiando el tiempo para que los tres puedan compartir y si nos da también tiempo, obtener algunas preguntas del público. Entonces, Emilia, ¿te parece si nos compartes primero y después vamos cambiando? Gracias. Perfecto, genial. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias a todos por la invitación para poder conversar hoy. Es interesante la pregunta porque efectivamente todos los que estamos acá somos organizaciones de soporte a la filantropía, somos parte de ese ecosistema y rara vez hablamos sobre nosotros mismos. Entonces, esto es con un leve toque de pudor, pero efectivamente creo que es relevante, ¿ya? O sea, lo primero me gustaría decir que las organizaciones de soporte a la filantropía son bastante diversas. En general, hablamos de las asociaciones, como puede ser la AFE, de los organismos más académicos, como podemos ser nosotros, el Centro de Filantropía e Inversión Social, que estamos dentro de una escuela de gobierno, dentro de una universidad. Em, Organizaciones como Giving Tuesday, que van generando movimientos, digamos, en torno a la filantropía ciudadana, pero también están acá los estudios de abogados especializados en temas tributarios y de donaciones, también están acá las organizaciones de fortalecimiento, como pueden ser
aquellas que dan formación y cursos. Nosotros también lo hacemos porque somos una universidad. Están las organizaciones que hacen advocacy por las temáticas, que a veces son las asociaciones, a veces son otras organizaciones. Entonces hay una multiplicidad de roles que normalmente no se ven. O más bien, esto es como Betty la Fea, se ven cuando no están. Cuando dejan de hacer el trabajo, ahí nos damos cuenta que, había una serie de elementos en infraestructura que estaban detrás. Si tú me dices, ¿cuál es el rol central que pone en valor el ecosistema de soporte a la filantropía? Para mí es conocimiento, ¿ya? Conocimiento en distintas materias. Por un lado está la generación de datos para entendernos como un sector de la economía, un sector de la sociedad. Este es el sector de la sociedad que se define en negativo. Es el sector no gubernamental o es el tercer sector, y en eso caben muchas cosas. Y la filantropía está en la acción de movilizar recursos, de todo tipo de recursos, privados a fines públicos. Y eso de nuevo es amplio. Entonces, cuando queremos tener datos de quién está en ese sector, cómo se está movilizando, es un sector regulado, así que cuáles son las normas que lo enmarcan y las normas que le permiten funcionar. Yo diría que ahí hay un rol muy importante de las organizaciones de soporte a la filantropía. Porque cada organización en sí misma tiene un pedacito de esa información, pero la acumulación es la que te da la diversidad del ecosistema. Los ecosistemas de filantropía buscamos que sean plurales, que sean diversos, que ojalá caigan muchas temáticas, que haya distintos tipos de organizaciones empresariales, familiares, independientes. Y entonces esa riqueza y distintos modelos requiere de organizaciones que no están en el día a día, sino que están un poco más atrás y que saben quiénes son los actores para tejer conexiones entre ellos, cuál es la historia que tiene el sector, de tal manera de poder interlocutar y reaccionar, tener la memoria histórica, de cierta forma, del sector. Especializarse en las temáticas de funcionamiento, como decía, los aspectos legales, los aspectos de gestión de donaciones, los aspectos de relacionamiento con la cooperación internacional, el relacionamiento con los estados, con el sector público, y finalmente el fortalecimiento de las organizaciones donatarias. O sea, porque vamos viendo, como en todo sector, van apareciendo temáticas nuevas, tenemos movimientos, el Moonshot Philanthropy, el movimiento Shift the Power. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo se va traduciendo en el accionar? ¿Cómo vamos implementando los mismos estándares de Wings, de transformación de la filantropía? ¿Cómo los vamos modulando para que sean tanto elementos de gestión y de aplicación en el día a día de las organizaciones, de las filantrópicas, pero también de las donatarias, para que vayamos mejorando como ecosistema completo, ¿ya? Y ahí hay un último elemento que creo que también es muy relevante, que es en las organizaciones de soporte, también hay un rol en mantener la legitimidad del ecosistema, en mantener buenos estándares de funcionamiento. Hay también organizaciones de soporte que se dedican a la evaluación de programas, a la evaluación de resultados, y que permiten ir dando cuenta a la ciudadanía de los logros del ecosistema. Y eso es importante para los tomadores de decisión, pero también para cada una de las personas que aporta y que se desempeña en el sector, para que vayamos teniendo mayor claridad de cuáles son nuestros logros, nuestras brechas, pero muy transparentemente, como el principal activo es la confianza de la ciudadanía, seamos capaces de contar y mostrar lo que se está haciendo como sector completo. Eso para partir. Muchas gracias, Emilia. Sí, la verdad es que bastante interesante ver esta visión desde cómo se necesitan los datos y la generación de conocimiento para, por lo menos, conocer qué es lo que estamos haciendo dentro del sector, y que muchas veces en muchos países de la región todavía no hay suficientes datos para conocerlo. Muchas gracias. Ahora, Lucía, ¿quieres compartirnos ahora desde tu visión? Sí, gracias Beatriz, gracias Jonathan por este espacio. Un saludo para todos los que están conectados.
Para responder tu pregunta, Beatriz, quiero empezar contándoles un poco qué es la AFE, porque en la medida en que les presentamos lo que hacemos, pues ahí vemos cómo también es necesario fortalecer a organizaciones como las que estamos aquí en este panel. A ver, la AFE es la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, que agremia a más de 85 fundaciones que a través de su trabajo le llegan alrededor del 16% de la población colombiana, invirtiendo más de 280 millones de dólares al año en programas sociales, con iniciativas en todo el territorio nacional. ¿Y qué hacemos desde la AFE? Nosotros buscamos trabajar con ellas en 4 aspectos principalmente. Uno, en ayudarles a generar conexiones, conexiones para que el trabajo que hacen tenga mayor impacto. Entonces generamos espacios para que fomentar el trabajo colaborativo entre ellas, con otros actores, con organizaciones de la sociedad civil, con cooperación internacional, con el sector público, porque creemos que en lo social, si en algo nos hemos equivocado, y yo creo que esto no es una cosa solamente de Colombia, sino a nivel mundial, es que trabajamos de manera muy independiente. ¿Y para qué sirve una asociación como puede ser la AFE o como puede ser todas las que estaba mencionando Emilia? Es para generar estas conexiones, para fomentar la colaboración y así lograr que los retos sociales que son tan grandes en cada uno de nuestros países se puedan abordar de una manera más integral. Entonces generamos conexiones. También algo que lo ha dicho Emilia y lo quiero repetir, un rol que jugamos las organizaciones de apoyo es fortalecer el ecosistema social. Es no solamente fortalecer las capacidades de las mismas organizaciones que hacen parte de nosotros, sino también a través de datos, de conocimiento que nosotros podemos ir generando, vayamos permeando el ecosistema social, elevando los estándares, compartiendo mejores prácticas, porque creo que al ser una asociación y no estar metida en el día a día del trabajo social, tenemos una visión mucho más amplia e integral y podemos traer mejores prácticas de otros países. Aquí con los que comparto el panel trabajamos bastante articulados, traer mejores prácticas para aprender a hacer mejor nuestro trabajo, aprender también de innovaciones sociales que han sido exitosas en otros países para que nuestras organizaciones también las apliquen. Entonces, el tema de fortalecimiento del ecosistema es un rol muy importante que jugamos nosotros y que debemos seguir jugando. Un tercero es visibilizar. Muchas veces, por diferentes razones, las organizaciones que trabajan en temas sociales no cuentan o prefieren no contar lo que están haciendo, y lo que entendemos desde una asociación es que debemos mostrar lo que se hace por el país, no solamente para generar más compromiso de otros, sino también para tener una voz más fuerte frente a las dinámicas y a las conversaciones que se hacen en política pública. Si no visibilizamos lo que hacemos, pues es como si no lo estuviéramos haciendo. Y eso, en vez de que cada uno lo haga de manera independiente, nosotros al tener una visión más macro, podemos visibilizar el impacto de un sector frente a los cambios y a los retos que se presentan en un país. Y el cuarto, que también lo mencionó Emilia, es trabajar por un entorno habilitante que permita a este tipo de organizaciones y pues no solamente a las fundaciones, sino a todas las organizaciones de la sociedad civil, tener un espacio y una voz dentro de las discusiones de política pública que se dan. O sea, si no existe un entorno habilitante, no podemos hacer el trabajo que hacemos. Por estas 4 razones, creo que fortalecer a organizaciones de apoyo, pues que Emilia ya mencionó a varias de las que existen, es importante porque tenemos la capacidad, como lo dije anteriormente. Creo que perdimos. ¿Perdimos a Tía? Sí, Ya, la perdimos perfecto. por un segundo. Sí, no, estábamos finalizando. Pues, esperemos si se nos vuelve a conectar. Pero quiero recoger algo muy importante que ella decía y era mostrar lo que hacemos. O sea, creo que eso es súper importante, sobre todo y hablando aquí a las organizaciones sociales que nos acompañan.
Creo que hacer visible lo que hacemos es súper importante para que se siga fortaleciendo este ecosistema. Entonces, mientras regresa Chía, yo quiero entonces darle la palabra a Joao. Joao, y quiero fortalecer la pregunta que nos hizo Beatriz, pero colocando un poco el rol que juega la sociedad civil dentro del ecosistema también, y cómo desde en Brasil una organización social puede fortalecer ese ecosistema. Sí, hola, hola a todos, hola a todas. Buenos días o buenas tardes acá en Brasil. Ante todo, para dejar bien claro, soy brasileño, entonces voy a hablar un portuñol básico, y si no me entienden, háganmelo saber, pero creo que va bien. Mucho gusto estar acá con ustedes, gracias a la invitación, a Macaya, todo el trabajo que ustedes hacen. Y tengo base en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, en Brasil, y por muchos años yo fui el director para Brasil de la Asociación Brasileña de Recaudación de Fondos, de Fundraisers, ABCR, y desde hace 2023 estoy como director para América Latina y Caribe de Giving Tuesday, y que nosotros en español conocemos como un día para dar en muchos de nuestros países, ¿no? Un día para dar. Y está ahora de regreso. ¿Sigo yo o quieren cerrar con una? Por favor, continúa. Sí, ya le volvemos a dar la palabra ahora. Perfecto, gracias. Bien, y por muchos años tengo trabajado con la sociedad civil de Brasil, la sociedad civil de América Latina y de Caribe, con esta idea de que es nuestro rol fortalecer la sociedad civil en nuestros países, en nuestra realidad. Este fortalecimiento viene de la comunidad, viene del territorio donde estamos. La sociedad civil se queda más fuerte, se hace más fuerte a partir del trabajo de la sociedad civil en su territorio, en su comunidad. Y mira, todos nuestros países tienen sociedad civil organizada. Hay países donde es más restrictivo, porque tenemos gobiernos más autoritarios. Hay países donde hay más democracia y la sociedad civil tiene más espacio para crecer, ¿no? Tiene más espacio para trabajar. Pero en todos nuestros países hay sociedad civil, o en casi todos nuestros países hay sociedad civil. Organizaciones, miles y miles de organizaciones formales o no formales, colectivos, grupos comunitarios. La sociedad civil existe, es vibrante, hace muchas cosas para cambiar el mundo, para que tengamos un mundo mejor. Y se hace necesaria una estructura de apoyo a esta sociedad civil, una estructura que haga con que los actores que están alrededor de la sociedad tengan capacidad de apoyar la sociedad civil y apoyar las organizaciones. Y en verdad, creo yo, en nuestros países, son 33 países en América Latina y Caribe, son muchos países y muchos territorios también. En nuestros países hay una cuestión, que no sé, cultural, que hace con que la gente no entienda también el rol de la sociedad civil en la democracia. Si no tenemos esta conexión tan cerca con las organizaciones como hay en otros países, en países desarrollados, creo que es algo más cultural. Es parte de nuestra realidad y nosotros que trabajamos también para cambiar esta realidad, para hacer con que la gente entienda el rol, el papel que tienen las organizaciones para trabajar y hacer un mundo mejor a toda la gente. Las organizaciones y la filantropía no existen como sustitución al Estado. Nosotros existimos como parte de la democracia. Y donde hay democracia, hay sociedad civil organizada. Y tiene que también tener una estructura para eso. Y quiero hablar unos minutitos más solo para compartir de Giving Tuesday, de un día para dar, de este trabajo que hago. Giving Tuesday, o un día para dar, es un movimiento global de generosidad. Un movimiento que trabaja para que... Y mira, ya somos muy generosos.
Somos generosos en las calles, somos generosos en las familias, somos generosos en las empresas, somos generosos hoy acá compartiendo nuestro conocimiento. Somos muy generosos en América Latina y Caribe. Pero esta generosidad no es valorada, no es valorizada, no es entendida, no es comprendida como algo que debe ser parte del día a día, del cotidiano de las personas y del cotidiano de las organizaciones, de la sociedad civil, del gobierno, de la prensa, y trabajamos para que la generosidad sea un valor, un principio de toda la humanidad. Y trabajamos con comunidades locales, porque eso, la generosidad y el cambio empieza en la comunidad. Y eso es el trabajo de fortalecimiento de filantropía, y por eso que la estructura para eso es tan importante. Y con esas palabras, acá cierro mi primera participación. De nuevo, gracias a la oportunidad. Muchas gracias, Joao. Yo también estoy teniendo problemas con el internet, de pronto les escucho un poco cortados, pero sí. Sí, se nos está cortando también, Beatriz. Yo quiero recoger algo que mencionabas, Joao, que también me parece súper importante y es, hablabas de las restricciones que pueden existir en los países en Latinoamérica en términos de sociedad civil, pero, y le voy a volver a dar la palabra a Aura porque nos dejaste ahí más o menos y no lograste terminar, pero Aura, en cuanto a esto, más allá de las restricciones, ¿cuáles crees tú que son esos principales desafíos que hoy enfrenta el ecosistema de filantropía en América Latina y cómo afecta también esto a la sociedad civil y a las organizaciones sociales? Estás en silencio todavía ahora. No, estás teniendo problema con El el micrófono. micrófono de ahora está... ¿No lo ves? Le voy a pedir a Cris si está En la esquina acompañándonos. Creo que arriba tienen que está el desactivarle el botón rojo, micrófono. uno amarillo. No, Entonces le voy a pasar la pregunta por ahora a Emilia y vamos a, yo sé ahora, y si sales y vuelves a ingresar, por favor, intentamos, démosle unos segunditos a Aura, dale. eh, que ella quiere responder, ella quiere hablarnos y le pedimos a la audiencia un poquito de Lo tengo paciencia. súper claro. Creo que ya. Perfecto, te Ah, escuchamos. qué dicha. Bueno, primero, disculpas a todos, la verdad, no sé en qué momento me dejaron de oír, pero para responder lo que estabas preguntando ahorita, Jonathan, yo creo que los retos más importantes que tenemos ahorita es, pues pasa lo que pasó a principios de años, el tema de USAID, de que la cooperación oficial cada vez es menor. Sin embargo, eso yo lo veo como una oportunidad también de repensarnos como países y como región de América Latina, que era un poquito lo que estaba diciendo Joao, porque uno de los retos, o sea, siempre pensamos que el mayor reto es la financiación, y yo creo que obviamente es lo que nos da la oportunidad de trabajar día a día. Sin embargo, para mí el mayor reto es la articulación, porque en la medida en que sepamos trabajar de manera más unida, de entender para qué soy bueno, para qué no soy bueno, cómo puedo sumar con otros, ahí el reto de financiación se vuelve un poco secundario. Entonces, no sé si me oyeron cuando lo dije, pero sí creo que el reto que tenemos nosotros como organizaciones de soporte es entender un poco más cómo funciona el ecosistema y ayudarlo a articularse, porque recursos con seguridad existen, que estábamos acostumbrados a que hubiera un gran donante que nos ayudara a hacer nuestro trabajo. De pronto nos malacostumbró a que los recursos llegaban, y de pronto ahorita que Emilia nos cuente, porque Chile ha tenido un desarrollo distinto a varios de países de América Latina, pero lo que nos invita a esto es a entender un poco más cómo funciona cada país, qué recursos hay, cómo nos podemos articular, cómo podemos sumar, porque sí somos unos convencidos que la transformación social se da por la suma de varios. Entonces,
tratar de cambiar como el mindset de que el reto más grande es la financiación. Yo creo que el reto más grande nuestro es articularnos internamente, articularnos como América Latina y el Caribe y tener una voz más fuerte que muestre que nuestra región, primero, tiene las capacidades, segundo, tiene el capital humano y tercero, es un buen socio para posibles inversiones internacionales, pero también somos buenos socios entre nosotros. Entonces, para mí el mayor reto, Jonathan, es la articulación. Y espero no volverme a desconectar. Perfecto, gracias. Beatriz, no sé si quieras intervenir, ya te estamos viendo. Ahora tú no puedes activar el micrófono. Bueno, entonces, Emilia, que también te vi que querías responder a esta pregunta, por favor. Mira, yo creo que efectivamente sí hay una restricción, como lo plantea Joao, de espacio cívico y de legitimidad. Como decía el tío acá, el tema de la cooperación internacional no es tan relevante en Chile porque dejamos de ser receptores de cooperación hace unos 10 años más o menos, pero en ese sentido la filantropía doméstica es mucho más potente. Y lo que sí tenemos es una crisis de reputación. A partir de, y ahí hubo una claridad de un vacío en las organizaciones de soporte, porque Chile no existía el 2023 cuando estalla este escándalo por mal uso de recursos públicos a través de fundaciones que eran de papel, básicamente, que no eran legítimas y se destaparon, finalmente son cerca de 13 casos en un ecosistema que tiene más de 200.000 organizaciones, pero efectivamente terminó tiñendo muy fuertemente la reputación del sector. Y esa fragilidad respecto, uno, a la credibilidad pública, pero también a lo que eso tuvo como contrapartida, que fue una revisión y está haciendo hasta el día de hoy, una revisión, si me permiten la palabra, draconiana de los términos de relación entre el Estado y las organizaciones sin fines de lucro, ha mostrado esa fragilidad profunda de las organizaciones y la revitalización de temáticas de discursos. Hoy día, además, nosotros estamos en Chile en un momento de elección presidencial, así que es un año tremendamente político, donde efectivamente hay visiones que plantean que hay espacios en los que la sociedad civil no debiese estar. O sea, por ejemplo, que la educación pública debe ser solamente garantizada por entidades públicas, sin una coparticipación de organizaciones de sociedad civil. Por otro lado, no sé, hay muchas críticas al rol de las fundaciones corporativas en temas ambientales, en temas de comunidades. Entonces, esas fragilidades que tiene el ecosistema requieren de entidades que articulen esa posición, porque como decía, este componente como de la inteligencia colectiva y de la memoria histórica, a veces es muy fácil, porque tenemos organizaciones jóvenes en Chile. El promedio de edad de las organizaciones, si bien hay organizaciones que tienen cientos de años, literalmente, la mayoría de las organizaciones son jóvenes, no tienen más de una década. Y por lo tanto, esa historia de lo que ha pasado, de cómo nos hemos relacionado con el Estado, cómo nos hemos relacionado con otros, cómo hemos pasado ciertas crisis, reside un poco más en estas organizaciones de soporte a la filantropía y es importante fortalecerlas porque cuando llega la crisis y no las tenemos fuertes, nos puede golpear mucho más duramente al sector completo. Y en momento de crisis es mucho más difícil articularse. Que ya volví, tampoco podía hablar ni escucharles. Ahí me escuchan bien. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Me perdí un poco parte de la conversación, pero les agradezco la paciencia. Yo estaba pensando también, no sé si justo ya tocamos este tema, pero saber si por ahí ustedes identifican o si ya lo hablaron también sobre algunas buenas prácticas o ejemplos que crean que puedan inspirar a otros para unirse a apoyar a a este ecosistema.
Gracias, Beatriz. Si quieren, le damos la palabra entonces a Joao. Antes de avisarle a los asistentes que en la zona de PIR o preguntas y respuestas nos pueden ir escribiendo sus preguntas para nuestros panelistas. Joao. Sí, gracias por la pregunta, Beatriz. Bienvenida de regreso. Y ahora habló de una red latinoamericana y yo estaba, de conexiones latinoamericanas, y yo estaba pensando, Beatriz, como que tenemos una buena práctica en la región, que es el Latinpacto. No sé si todos conocen este trabajo de Latinpacto y de este grupo, esta organización, esta estructura regional que hay en América Latina para las inversiones de impacto, impact investment, filantropía de impacto. Y no hay nada como Latinpacto para la filantropía más tradicional, la filantropía que hacemos con la generosidad, con las donaciones, con el trabajo de las organizaciones de base. Y para mí me parece que trabajar para crear una red latinoamericana con apoyo de Wings, con apoyo de Giving Tuesday, estamos a planear un gran evento en agosto, Generosidad Sin Fronteras, para más de 1,000 personas en toda América Latina y Caribe en 3 idiomas, en portugués, en inglés, en español, para hablar de generosidad y hablar de filantropía a toda la gente, ¿no? Porque para mí me parece muy, muy importante que hacemos un trabajo para crear o fortalecer esta identidad filantrópica latinoamericana. Tenemos nuestra manera de hacer filantropía. Nuestra filantropía no es la misma filantropía en los Estados Unidos y en Europa. Hacemos filantropía diferente y hacemos filantropía como los latinoamericanos y como los caribeños. Y tenemos que tener orgullo de eso, tenemos que reconocer nuestra identidad. Y para eso son importantes, ahora estoy de acuerdo, son importantes conferencias, encuentros, investigaciones, redes latinoamericanas para hablar más de oportunidades como esta de Macaya, para hablarnos más y más de filantropía y de la estructura de filantropía en América Latina y Caribe. Muchas gracias, Joao. Está muy bueno también saber del evento que van a tener y sobre todo, como dice su nombre, ¿no? Que pues es sin fronteras, que para que podamos participar sin importar en dónde estemos. Muchas gracias. Emilia o Alicia, ¿quieren compartir algo? O sea, me parece evidente que tenemos que considerar como una buena práctica en este tema a Wings mismo. Eh, Wings es la red de organizaciones de soporte a la filantropía, no solamente a nivel latinoamericano, sino que también a nivel global. Y eso es muy relevante en el sentido de pautas y de orientaciones que nos facilitan a todos el trabajo muchas veces en la discusión interna. Todos nosotros, y acá como algunos están poniendo en las preguntas, tenemos también el rol de asesorar a donantes. Es parte central y eso es lo que nos define como organizaciones de soporte a la filantropía. Y el contar con una institucionalidad como la de Wings, donde se generan elementos como, por ejemplo, la iniciativa de transformación de la filantropía, que está fundamentada en la experiencia global de los donantes, para poder llegar a donde una filantropía más conservadora, más tradicional o emergente, que está pensando dónde soy más relevante, dónde soy más influyente, a qué tipo de organizaciones tengo que buscar, tener ese soporte, de decir, mira, no es solamente mi idea, pero esto está pasando también en Colombia, en Brasil, en México y en las filantropías más establecidas. Hay ciertos elementos que están desaprendiendo y hay otros que efectivamente es donde estamos viendo la presión central. Ahí el rol que tiene Wings es clave en darle coherencia a un relato de movimiento global. Porque esa articulación, sí, a veces a nivel territorial, a veces a nivel nacional, regional, pero también, por ejemplo, hoy día la iniciativa de cambio climático es una iniciativa global. Si nadie lo va a resolver para su comuna. O sea, lo puedes resolver para tu comuna, pero estás afectado por el resto también. Entonces, en ese sentido, creo que esa es otra línea y otra práctica que me parece importante relevar, donde estamos tratando de construir precisamente esa identidad latinoamericana para conversar con el resto del mundo.
Gracias, Emilia. Ya nos están iniciando a hacer preguntas. Yo voy a orientar un poco estas preguntas que nos hacen las organizaciones que hoy nos acompañan. Y es, ¿cómo una organización social o comunitaria puede contribuir o ser parte de este ecosistema? Y pongamos el ejemplo de una organización que nunca ha participado, nunca ha recibido o nunca ha dado, porque también no solo lo pensamos en recibir, pero también dar. ¿Cómo fortalecer esta identidad filantrópica latinoamericana que nos hablabas ahora, Joao, desde nuestras organizaciones sociales? Y creo que recoge un poco lo que decía Aura al inicio también, de cómo nosotros contribuimos como organizaciones. Entonces la pregunta la extiendo y se la voy a pasar a Aura para que nos fortalezca un poco también, porque alguien nos dice, ¿y cómo me articulo? ¿Cierto? Entonces te extiendo la pregunta, Aura. Bueno, esa es una pregunta que si tuviéramos la respuesta exacta sería más fácil, pero creo que hay muchos espacios dependiendo de los países. Nosotros, digamos, en Colombia estamos organizando un evento anual para fomentar esta articulación, donde no solamente están invitadas las fundaciones, sino la academia, el sector público, otras ONGs, para generar conversaciones de país, generar conversaciones que nos lleven a la articulación. Entonces, ¿cómo me articulo? Buscando información de estos tipos de espacios, acercándose, digamos, no sé si la pregunta viene de una persona en Colombia, pero pues voy a hablar de mi experiencia acercándose como pues a la AFE, se pueden acercar si están en Colombia, participando en estas conversaciones que genera Wings, porque estoy totalmente de acuerdo con Emilia, es la organización que nos está dando los espacios para compartir mejores prácticas, para aprender, para articularnos. Entonces, creo que es más como una voluntad de la organización de buscar a otros mientras fortalecemos el ecosistema y ya sea mucho más fácil esta interacción. Aprender a articularnos, como lo he dicho durante esta conversación, es el reto más grande, pero sí hay que aprovechar de los espacios que ya existen o también ir a tocar la puerta. Nosotros, como te digo, si esta pregunta viene de un colombiano, si nos puedes contactar, con mucho gusto, porque las fundaciones que hacen parte de la AFE, al estar permanentemente en el territorio, también buscan aliados, buscan aprender de otros, buscan trabajar con otros. Entonces, nosotros podemos facilitar esa conversación. Y a nivel ya de Latinoamérica, ¿qué estamos haciendo ahorita con varios países de la región? Y pues aquí está Emilia, que es una de mis partners en esto, es generar datos y entender un poco cómo se mueve la filantropía dentro de cada uno de nuestros países para después poder tener una conversación con datos y con evidencia a nivel regional. Entonces también hay diferentes espacios que estamos trabajando no solamente en país, sino en región para generar estas conversaciones. No sé si no, ahí creo que ya. Muchas gracias. No, sí, ahí te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Me gustaría más bien extender esta misma pregunta que había comentado Jonathan. Joao, si nos quieres complementar ahora también desde tú cómo lo ves o lo que sugerirías en esta parte. Sí, mira, la verdad es que la misión de las organizaciones requiere mucho tiempo, ¿no? Mucho trabajo, muchos recursos. Las organizaciones que están en la base, que están en las comunidades, muchas veces no tienen tiempo para dedicarse a redes latinoamericanas, no tienen tiempo para dedicarse, para tomar tiempo a estar en grupos como estos y hablar de estrategia, hablar de una identidad más regional. Entonces, ¿por qué? Porque el día a día, el cotidiano de las organizaciones toma tiempo en una realidad que no tienen recursos muchas veces, no tienen recursos financieros, no tienen recursos humanos para hacer su trabajo. Entonces están recaudando fondos, están, como se dice en portugués decimos pasando prato, que es indo
¿no? Y con platito de lugar a lugar, intentar recaudar fondos para el trabajo. No es fácil. La realidad de las organizaciones, de miles y miles de organizaciones, no es fácil. Pero ¿cómo se puede empezar? ¿Cómo se puede poco a poco trabajar para, ¿no? para desarrollar este pensamiento de una filantropía más regional, una filantropía más integrada? Hay redes, entonces se puede, Wings tiene un boletín, un correo que envía todos los meses con muchas oportunidades, ideas y becas y encuentros de filantropía. Nosotros en un día para dar, en Giving Tuesday, América Latina, también tenemos un boletín, un correo mensual. Y hay hay encuentros nacionales, hay investigaciones. Emilia puede hablar un poquito del barómetro de la filantropía de CEFIS en Chile, que es un trabajo maravilloso, ¿no? Y que nos inspira a hacer lo mismo en nuestros países. La verdad es que la realidad de las organizaciones chiquititas es muy difícil. Entonces, tienen que usar las oportunidades, aprovechar las oportunidades y que en general son virtuales, ¿no? Son en línea, son oportunidades de red y conexiones que están en la internet. Es cómo se puede empezar, ¿no? Poco a poco. Gracias, Joao. Yo creo que esto sí es súper importante destacar, y para todos los que nos acompañan hoy, es que podamos de cierta forma como organizaciones empezar a empaparnos de este tema, a conocer más sobre la filantropía, porque en efecto las fuentes y la diversificación de fuentes es importante para que la sociedad civil pueda seguir generando impacto, ¿cierto? Y sobre todo por la salida de los diferentes entidades que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, estos espacios, y quiero aprovechar también antes de dar la palabra a Emilia para que nos responda con a esta pregunta, y es espacios como Nodoka, ¿cierto? La invitación a las organizaciones a que entren a Nodoka y conozcan sobre oportunidades que están allí, que seguramente les van a ayudar también a generar ese conocimiento y que van a poder participar de otros webinars y de muchos otros espacios como cursos de formación y demás que ofrecemos en Nodoka. Entonces, la invitación para que también se puedan informar a través de esos diferentes canales que tenemos en Macaya. Ahora sí, Emilia, para que continuemos desde tu perspectiva y qué pasa en Chile. A ver, yo partí en roles como el que dice JP, digamos, de estar pasando el plato. Y estar continuamente con la necesidad de levantar los recursos para sostener financieramente a la organización. Pero sí quiero destacar ahí dos elementos. O sea, cuando hablamos de articulación, claro, estamos pensando en una articulación a nivel nacional, a nivel internacional, regional, pero también hay una articulación local o una articulación temática donde sí creo que es muy relevante para organizaciones pequeñas entenderlas como una inversión, donde efectivamente logro apalancar mis recursos en los de la red, en este conocimiento colectivo, en esa organización, en esa red de fundaciones que están trabajando por la lectoescritura en este estado específico, porque efectivamente se hace menos eficiente si todos vamos con el plato a la misma empresa, a la misma organización, porque es la que estamos mirando, pero sí podemos compartir un poco esa información y tratar de no competir tanto unos con otros en esa coordinación básica. Entonces, es buscar también las redes o generar las redes que llegan al nivel en que me es más óptimo. Y efectivamente puedo expandir la capacidad de mi organización con unas pequeñas inversiones de tiempo en otras organizaciones. Alguien acá tenía una pregunta respecto al convencer a donantes sobre la necesidad, y yo creo que ahí es muy importante esto que decíamos de la visibilidad y la legitimidad que tienen los actores para enfrentarse en estas asimetrías de poder que hay con los donantes, de decir, yo no solamente me represento a mí y a mi idea, sino que represento a esta comunidad y la propuesta que tengo tiene un valor, está legitimada. Y eso de nuevo son acciones que tienen que ver con el soporte, con usar los datos que están disponibles, que fundamentan que la propuesta que estoy haciendo realmente obedece a una necesidad de esa comunidad, que es mejor, o sea, cómo es distinta a otras cosas que se han intentado antes.
Y ahí, de nuevo, creo que la experiencia acumulada, esta inteligencia colectiva que se da en estas organizaciones de soporte, las que sean, no necesariamente solo muy grandes, es muy valioso, porque uno puede decir, mira, esto funcionó o ha dado buenos resultados o está avanzando bien 5 estados más allá con otra organización y por eso yo te lo vengo a proponer a ti, donante, que te pareces mucho a estos otros donantes que también están invirtiendo en eso. El ego siempre es algo que es muy propio de todas las personas y de las corporaciones también. Si todos lo están haciendo, pucha, ¿por qué me estoy quedando afuera? Pero queremos invertir, los donantes quieren invertir y poner su responsabilidad, sobre todo los corporativos, en cosas que creen que van a funcionar y que tienen una legitimidad desde la comunidad también. Y en ese sentido, cuando no lo hacemos solamente porque yo lo digo, sino porque tengo el respaldo de otros que me ayudan a firmarlo, es mucho más fácil entrar en una conversación más provechosa. Muchas gracias, Emilia. Yo igual nada más compartiría también, bueno, lo mencionaron el trabajo de Wings, pero igual y comentar que, bueno, el ecosistema y la filantropía en general, pues no puede pensarse sin las organizaciones, que son quienes transforman estos recursos en impacto, ¿no? Entonces, sin duda, las OSC son aliadas estratégicas en el fortalecimiento de este ecosistema de apoyo y pues hay distintas formas de poder acercarse o involucrarse con él, como las que ya mencionaron. Creo que una de las que yo valoro mucho y que Emilia por ahí compartía antes es el tema de la generación de datos, ¿no? O sea, compartir la producción y el uso de conocimiento, que creo que es clave. Voy a compartir a Jonathan una herramienta que tenemos en Wings, una guía práctica para identificar o aprender a mapear el ecosistema de apoyo a la filantropía. Está centrado en eso, pero creo que es algo útil, una herramienta en español que cada uno puede adaptar a su realidad, a sus países, para empezar a mapear, ¿no? Y mapear actores, identificar cuáles son las oportunidades o los gaps y a partir de identificar qué actores existen, poder empezar a medir cómo es que estamos realizando nuestro trabajo, qué hace falta hacer, etcétera. Y a partir de ello, pues poder construir una hoja de ruta que nos prepare para fortalecer el ecosistema en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, lo voy a compartir a Jonathan para que lo pueda compartir con ustedes. Claro que sí, Y gracias Beatriz. Yo me comprometo entonces a compartirlo al resto de la audiencia a través de nuestros newsletters. Estaré muy atento. Y entonces yo quiero, ya para ir cerrando, ya se nos está acabando el tiempo, quiero cerrar con algo y Aura nos decía ahora que de pronto no tenemos todas las respuestas y no tenemos esa varita mágica, pero para cerrar, quiero que desde la experiencia de cada uno de ustedes nos puedan contar a las organizaciones que estamos acá qué se viene para este ecosistema filantrópico latinoamericano. Desde su experiencia, vuelvo y digo, sabemos que no tenemos la varita mágica, pero qué se viene y como organizaciones qué podemos esperar y pues obviamente cómo nos preparamos para lo que se viene, ¿cierto? Para lo que ustedes consideran que viene en camino. Entonces le doy la palabra de nuevo a Aura y pasamos pues con el resto de los panelistas. ¿Qué se viene? Retos cada vez más grandes, invitaciones a pensar distinto, a pensar con que la forma como veníamos trabajando de pronto hay que cambiarla. Creo que, como dije antes, es una oportunidad. Son retos por las situaciones particulares de cada país, las situaciones políticas, las situaciones donde en muchos países se les está quitando los espacios a las organizaciones de la sociedad civil. Esos son retos que debemos afrontar de manera más integral, más entendiendo el ecosistema y los retos, pues que de todas formas en nuestros países las necesidades sociales y de las poblaciones, pues siguen creciendo en muchos casos y en otros pues tampoco se han solucionado. Entonces, ¿qué podemos esperar? Como digo yo, es comenzar a pensar de hacer las cosas de manera distinta. Las articulaciones multiactor creo que pueden ser la solución. Eso quiere decir entender qué están haciendo los otros, ver cómo nos podemos sumar, cómo nos podemos articular
el trabajo público-privado cada vez debe ser más importante, tanto a nivel local como también, pues lo mencionó Emilia, es muy importante unirse en diferentes nichos que ya se van creando, los que trabajan en primera infancia, los que están haciendo esto y lo otro, y saber que al unirme o al articularme con otros, debo dejar también a un lado lo que yo creo que hago bien y más bien sumarme, ver cuáles son las necesidades y ver cómo se puede aportar, porque también es una característica pues, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil o de las entidades sin ánimo de lucro, de creer que como yo lo vengo haciendo es la mejor forma. No, debo estar abierto, debo aprender de otros y en la medida en que aprendo, también desaprendo cosas y prácticas que tengo y así puedo sumar. Entonces, los retos son grandes, pero la invitación es pensemos cómo hacer las cosas de manera distinta, teniendo una mente más abierta, sabiendo que debo renunciar a ciertas cosas para poder aportar en otras. Y yo creo que es como un consejo, es como cambiar la narrativa, o sea, no es llegar a decir, voy a ir a pedirle recursos a esto, no es yo también como organización, ¿qué puedo aportar? Porque pues los recursos cada vez son más escasos, entonces tenemos es que ver cómo de maneras innovativas podemos hacer que los recursos más escasos sumen más. Entonces, creo que es eso, Jonathan. Muchas gracias, Chía. Emilia, ¿nos quieres compartir brevemente desde tu visión? A ver, bien brevemente, a ver, yo creo que lo que nos viene como, y esto lo he dicho en otros foros, así que si me repito, lo que nos viene como ecosistema en Latinoamérica es ponernos pantalones largos. O sea, pasar de ser un ecosistema en etapa de infancia a ser, yo creo que estamos en adolescencia y poder pasar efectivamente a una etapa de mayor desarrollo. Y eso nos tensiona a todos, tensiona la filantropía a cambiar ciertos modos, ser más abierta, ser más colaborativa, pero tensiona también a las organizaciones a ser más estratégicas, a ser más transparentes en sus resultados, en la evaluación de lo que están haciendo, en el cuestionamiento, en la articulación con el Estado, con lo público. Nos obliga a ponernos en otro nivel de exigencia en el trabajo que tenemos en general. Porque quizás un poquito desde el futuro, ahora en Colombia hay una reducción de recursos por la salida de la cooperación internacional, pero en Chile eso ya pasó y después de un tiempo que estuvimos con los recursos más bajos, la filantropía local solo ha ido creciendo y se ha pegado unos saltos importantes, pero han implicado conversaciones largas, procesos de negociación extensos para tener cambios legislativos, mucha confianza y mucho trabajo de inversión para poder desarrollar proyectos colaborativos que en este momento, en los últimos 3 años, han explotado. Pero claro, porque tomó 5 años que la gente se conociera, que entendiera lo que estaba haciendo, que vieran el valor de trabajar juntos. Entonces, efectivamente, creo que estamos en ese momento de pasar de ser adolescentes a adultos y eso nos exige a todos mejorar la calidad de nuestro trabajo, hacerlo más visible y ser orgullosos de lo que hemos logrado. Gracias, Emilia. Me gustó esa analogía de los pantalones largos. Joao, para terminar brevemente, más bien ya estamos en tiempo también, Jonathan. Ya Tú estamos en tiempo. Joao, si dinos. quieres un minutico para cerrar, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Yo voy a hacer solo una invitación a que a todos y todas que están acá, que sigan y participen en estos eventos como esto de Macaya, y aprovechen todos los intercambios de oportunidades que tenemos de hablar y fortalecer la filantropía en América Latina. Una invitación, sigan a Macaya, a Wings, a Cefis, a Giving Tuesday en América Latina, porque eso es muy importante para nuestro sector. Gracias. Gracias, Joao. Gracias a toda la audiencia. Emilia, gracias por estar con nosotros. Aura, Beatriz, Wins, la AFE, todos ustedes hacen esto posible y vamos a seguir educando y compartiendo información para que esa identidad filantrópica en Latinoamérica nosotros todos hagamos parte. Muchas gracias para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Chao a todos, gracias por la invitación.